Hola, soy Marina Besné. Hoy os vuelvo a traer un dibujo a bolígrafo, pero esta vez vamos a cambiar de soporte. Vamos a dibujar sobre tronco de madera. A ver qué pasa. Tengo muchas ganas de ir probando cosas nuevas en el canal y bueno, me quería de momento mantener un poco fiel al bolígrafo, pero por eso he decidido cambiar de soporte. Tenía claro que para el tronco me apetecía dibujar un animal, no quería hacer un retrato de una persona porque, bueno, pues me apetecía dibujar un animal, simplemente tenía ganas y ya está. No sé qué más os puedo decir. Para buscar buenas fotos de animales lo que suelo hacer es buscar en Google directamente fotógrafos de National Geographic, que tienen unas fotografías brutales sobre animales y la vida animal en general. Entre todos los fotógrafos que encontré me llamó especialmente la atención la fotografía de Paul Nicklén. Paul Nicklén es un fotógrafo canadiense que además de fotógrafo y videógrafo es biólogo marino. Eso queda reflejado en un montón de fotografías que tiene en el mundo acuático. Tiene muchísimas fotografías de ballenas, de focas, de osos polares, etc. Buscando en su perfil de Instagram me llamó especialmente la atención esta fotografía de este lobo. Creo que lo que más me gustó fue que estuviese de perfil. No sé por qué me parecía que el tronco como que pedía la foto de un animal de perfil. La fotografía es en blanco y negro, es muy bonita, tiene muchísimo contraste, mucha calidad. Si os parece empezamos directamente. Empezamos centrando el tronco en la mesa, después lijamos con un papel de lija de grano muy fino, porque aunque el tronco ya viene bastante liso, es importante darle un acabado suave para que sea más fácil dibujar sobre él. Una vez tengamos la superficie lisa ya podremos empezar a dibujar. Empezamos haciendo un boceto a lápiz. Lo bueno de dibujar un animal en lugar de una persona es que el parecido no es tan importante, por eso en este caso no estoy haciendo el truco de las proporciones, porque aunque el lobo no sea exactamente igual que el de la fotografía tampoco pasa nada, se entiende que es un lobo, o eso espero, vamos. Nada más empezar con el boli ya me doy cuenta de que esto no va a ir muy bien. La punta del boli no fluye igual por la madera que por el papel, algo que era bastante obvio, pero está resultando peor de lo que pensaba. Las vetas de la madera tampoco ayudan a controlar el trazo. Algún que otro boli ha caído por el camino. Pero bueno, al final más o menos he conseguido controlar un poco el trazo y podemos seguir hacia adelante. Después de borrar el lápiz con mucho cuidado ya podemos empezar a meterle caña a las sombras. Empiezo por el ojo, como a mí me gusta, y ya me estoy dando cuenta que rellenar o hacer sombra es todavía más difícil que hacer línea, así que yo no sé cómo va a acabar esto. Qué gracia. Y empiezo ya la parte divertida, la parte del pelo del lobo. Si ya es un poco complicado hacer pelo sobre papel, pues imagínate sobre madera. Lo que voy a hacer esta vez es, como no quiero que sea un dibujo hiperrealista ni nada de eso, me voy a inventar un poco el pelo a mi manera, que tenga más o menos sentido, eso sí que le va a dar un poco de realismo al asunto, pero lo voy a hacer a mi manera, siguiendo la dirección del pelo hacia donde a mí me parezca y sobre todo intentando, pues eso, tener un poco de cuidado con las vetas de la madera, vamos. Voy a marcar las líneas principales del pelo y luego ya de ahí voy a ir rellenando. Y lo que sí que es importante es que mantenga un poco de coherencia, es decir, que donde está dando la luz, pues ahí se mantenga el blanco y donde está dando más la sombra, pues se mantenga el negro. Me ha gustado dibujar las orejas porque es la parte del lobo casi que tiene más oscuridad, es decir, que tiene más negros. Entonces le he podido meter ahí bien, como me gusta a mí, darle un poquito de cañita. Lo que pasa que, claro, en la madera tampoco te puedes quedar tan a gusto como en un papel, porque no fluye bien. Pero bueno, oye, es lo que hay. Tampoco me estoy volviendo demasiado loca con el realismo del pelo, es decir, lo estoy haciendo un poco como a mí me parece y bueno, pues creo que está quedando más o menos bien. Una vez que he acabado con las orejas, empiezo con el pelo alborotado que tiene en la frente. Poco a poco hay algunos tramos que son como más claros, otros que son un poquito más oscuros, pues voy haciendo todo. Y en este plano lateral realmente lo que más se aprecia es el grosor del tronco, que son como unos 3 centímetros aproximadamente. Y bueno, lo compré así, ¿eh? Si os estáis preguntando de dónde he sacado este tronco, pues lo compré así directamente en la tienda a casa y no lo he cortado yo. Si os lo estabais preguntando. Sigo rellenando la parte de la boca, que es bastante oscura, intentando hacer un degradado lo mejor posible de la parte de los labios hacia abajo. Y aquí en este primer plano podéis ver cómo hago, pues eso, unas pequeñas barbas de lobo para que le den ese toque más realista. Y parece que no, pero poco a poco ya vamos avanzando en la cara de este bonito animal. Poco a poco me voy adentrando en la boca del lobo y ya por fin empiezo con una de las partes interesantes de su cara, que es la nariz, que es bastante negra y entonces le voy a poder meter bien de contraste. Ya sabéis que el negro no fluye tanto como me gustaría. A estas alturas del vídeo creo que ya vamos por el tercer o cuarto boli que ha dejado de funcionar directamente porque se va atascando en la madera y no sé qué le pasa, pero dejan de pintar. Ahí voy rellenando poco a poco el hocico del lobo, intentando que los pelos pues mantengan más o menos una dirección parecida a la de la foto, pero ya te digo que tampoco me estoy volviendo muy loca con esto porque no pretendo que sea una foto, un dibujo súper hiperrealista, ni muchísimo menos, y además, oye, que en la madera pues uno hace lo que puede. Y aquí vuelvo al plano global para que se vea más o menos cómo va quedando el dibujo en general, que vamos avanzando, aunque parece que no, vamos avanzando poco a poco y esto marcha. Mi velocidad real de dibujo. La verdad que da un gusto cuando estás editando el vídeo y dices, ojalá pudiera dibujar así de rápido, como cuando lo pones a cámara ultra rápida. Y ya empiezo con el cuello.
Como curiosidad, lo que me ha pasado en el cuello es que en la foto del lobo parece que tenía como varias capas de pelo, y estas capas de pelo parecía que fueran un poco en la misma dirección que las vetas de la madera del tronco. Entonces yo pensaba que esto me iba a facilitar el dibujo, pero ha sido más bien al contrario. Las vetas de la madera, de hecho, hacen de alguna forma que el boli se atasque y no fluya de la misma manera. Ya he echado a perder otros cuantos bolis más, ya no sé cuántos voy. Y bueno, a pesar de las dificultades, el lobo poco a poco, pues oye, va cobrando vida. Bueno, aquí se aprecian mejor los resaltos que hacen las vetas de la madera y cómo complican el asunto. Y por otra parte, otra cosa que no he mencionado es que cada vez que el boli se atasca, hace como una especie de bolita de tinta que hay que eliminar porque si no te hace un rastro negro que no mola nada. Y por último, los retoques finales. Darle un poquito más de negro a las zonas que me parecía que lo necesitasen, un poquito así de contraste generalizado y demás. Luego mejorar un poco las transiciones, darle más degradado a la zona del pelo, pues lo que va desde lo oscuro hasta lo claro, para darle un poquito más de realismo y demás. Y nada, así a grandes rasgos, pues mejorar las zonas que en general me parecía que necesitasen pues un retoque más profundo. Después, con la goma intento borrar toda la suciedad de boli que ha quedado al pasar la mano por encima del dibujo tantas veces. Un par de pelos largos para darle realismo y mi super firma, vale que no es la más profesional del mundo, pero oye, pues a mí es la que me sale, ¿qué quieres que te diga? Y esto es todo, amigos, así ha quedado el lobo. Y estos han sido los amigos caídos por el camino. Os echaré de menos. Pues ya hemos acabado por hoy. Espero que os haya gustado el dibujo. Este ha sido el resultado. A ver. Ha quedado un poco torcido. Bueno, está bien. Ya paró. Ha sido un dibujo curioso porque es verdad que se hace complicado dibujar sobre madera. Tiene mucha dificultad, pues por lo que os comentaba. Aquí se marcan mucho las vetas de la madera y eso pues hace que se dificulte un montón el trazo. El boli a veces se queda como atascado y deja mucha marca, luego suelta muchas bolitas de tinta. Pero bueno, el resultado en general me parece que es bueno, que estoy contenta con él. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Si os ha gustado, pues os agradecería que comentaseis o que lo compartieseis con las personas que pensáis que le pudiera gustar y todas esas cositas. Un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Chao! ¿Por qué saludo así? Un saludo y hasta el próximo vídeo. Adiós.